Al iniciar la respuesta del régimen del procesamiento de un circuito RC conectado en serie. Para lo anterior es necesario alcanzar los siguientes objetivos específicos. 1. Confirmar experimentalmente el valor de la impedancia en un circuito RC. 2. Verificar la relación existente entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos. 3. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. 4. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y comprobarlo de forma analítica. Materia y equipo a utilizar: un multímetro digital, un resistor cerámico de 330 ohms a 10 watts, un osciloscopio, puntas para osciloscopio con terminal Kalman, fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts, un capacitor de 5 microfaradios, caimanes y clavija. Circuito RC. Se llama circuito RC a la combinación en serie de un capacitor y un resistor. Se caracteriza porque la corriente puede variar con el tiempo. Cuando el tiempo es igual a 0, el condensador está descargado. En el momento en que empieza a correr el tiempo, el condensador comienza a cargarse, ya que hay una corriente en el circuito. Debido al espacio entre las placas del condensador, en el circuito no circula corriente. Es por eso que se utiliza una resistencia. Un condensador o capacitor es un dispositivo que tiene la capacidad de almacenar una energía en forma de campo eléctrico. Este se conforma de dos armaduras metálicas paralelas que están hechas de aluminio y separadas por un dieléctrico. Un capacitor se rige bajo unas condiciones de capacidad, rigidez, dieléctrico, tolerancia, tensión de trabajo y polaridad. La segunda ley de Kirchhoff dice que B es igual a I por R menos Q sobre C, donde Q sobre C es la diferencia de potencial en el condensador. En un tiempo igual a 0, la corriente será I igual a B sobre R, cuando el condensador no se ha cargado. Cuando el condensador se ha cargado completamente, la corriente es 0 y la carga será igual a Q igual a C por V. Circuito RC serie en corriente alterna. En un circuito RC en serie de corriente alterna, que pasa por la resistencia y por el capacitor la misma, la tensión entregada de Bs es igual a la suma fasorial de la caída de tensión en el resistor Br y de la caída de tensión en el capacitor Bc. Entonces Bs es igual a Br más Bc. Esto significa que cuando la corriente está en su punto más alto, que es la corriente pico, será así tanto en el resistor como en el capacitor. Pero algo de diferente pasa con las tensiones, ya que en el resistor la tensión y la corriente están en fase, sus valores máximos y mínimos coinciden en el tiempo. Pero en el capacitor no es así. Como el capacitor se opone a los cambios bruscos de tensión, en el capacitor está retrasado con respecto a la corriente que pasa por él, ya que el valor máximo de la tensión en el capacitor sucede después del valor máximo de corriente en los 90 grados, estos 90 que equivalen a un cuarto de longitud de la onda dada por la frecuencia de la corriente que está pasando por el circuito. Ahora bien, circuito RC en paralelo en corriente alterna. En este circuito en paralelo, el valor de la tensión es el mismo en el condensador y en la resistencia, y la corriente alterna que la fuente entrega al circuito se divide entre la resistencia y el condensador, siendo así que la corriente total es igual a la corriente de la resistencia más la corriente del capacitor. La corriente que pasa por la resistencia y la tensión que hay en ella están en fase, debido a que la resistencia no causa un desfase. La corriente en el capacitor está adelantada y, como ya se sabe, el capacitor se opone a los cambios bruscos de tensión. Se tiene que tomar en cuenta para resolver estos circuitos las impedancias, la resistiva y la capacitiva, siendo la impedancia resistiva en la que no hay una reactancia, es decir, una fase cero, su impedancia va a ser igual a la misma resistencia, y la impedancia capacitiva en esta, ya que ejerce el cambio de corriente dentro del capacitor, la cual se asocia a su parte imaginaria, siendo Z igual a 1 sobre WC, siendo entonces W 2pi por la frecuencia. Y de esta manera, ya teniendo los resultados en ohmios, ya que la impedancia se mide con eso, puedes resolver de manera correcta el circuito usando la sumatoria de serie y paralelo de las resistencias. Para el procedimiento de esta práctica, primeramente se nos pidió realizar el circuito siguiente. Como segundo punto, se nos pidió realizar los cálculos necesarios para obtener las medidas analíticamente del circuito. Como tercer punto, se solicitó estas fueran corroboradas experimentalmente con el multímetro.
Como cuarto punto se nos solicitó medirlo de manera experimental a través del osciloscopio y tomar las mediciones correspondientes en la tabla solicitada. Posteriormente, para finalizar, en el punto número 5 se nos pidió medir el desfasamiento de ondas entre las tensiones del resistor y del capacitor y la fuente de alimentación del circuito. Para el desarrollo de la práctica, primeramente armamos el circuito. Posteriormente realizamos los cálculos necesarios para determinar analíticamente sus valores. Estos los muestro a continuación. Estos fueron registrados en la siguiente tabla. Para continuar con la práctica se realizaron las mediciones experimentales a través del multímetro, como se muestra en las imágenes siguientes. Las mismas medidas fueron puestas en la tabla que a continuación presento. Para continuar, se nos pidió realizar estas mismas mediciones a través del osciloscopio. A continuación, muestro las imágenes de las mediciones y los resultados obtenidos en la tabla siguiente. Para finalizar la práctica, se pidió medir el ángulo de desfasamiento a través del osciloscopio y estos resultados se muestran en la siguiente tabla. Un condensador eléctrico, o conocido como un capacitor, es un dispositivo pasivo capaz de almacenar energía sustentada en un campo eléctrico. Está formado por un par de superficies conductoras, generalmente en forma de láminas o placas, situadas en la influencia total de las separadas por un material dieléctrico o por la permeabilidad eléctrica del vacío. Existen varios tipos de capacitores. Uno de ellos son los capacitores fijos. Estos capacitores tienen una capacidad fija determinada por el fabricante y su valor no puede ser modificado. Sus características dependen principalmente del tipo de dieléctrico utilizado. También se puede clasificar en los diferentes tipos como capacitores cerámicos, que el dieléctrico utilizado por estos capacitores es de cerámica, siendo el material más utilizado en el dióxido de titanio. Este material refiere al capacitor grandes inestabilidades, por lo que la base material se puede modificar en dos grupos, el grupo 1 y grupo 2. También están los capacitores de plástico. Estos capacitores se caracterizan por las altas resistencias a aislamiento y levantamiento de temperatura en funcionamiento. También están los capacitores de mica. El dieléctrico utilizado en este tipo de capacitores es la mica o el silicato de aluminio y potasio, y se caracteriza por bajas pérdidas, ancho de frecuencia y alta estabilidad con la temperatura y el tiempo. También están los capacitores electrolíticos. Estos capacitores enlazarmados en metal, mientras que las otras están constituidas por conductores iónicos electrólicos. También están los capacitores de doble capa eléctrica. Estos capacitores también se conocen como supercapacitores de CAEV, debido a que las gran capacidades tienen de unidad de volumen. También otro tipo serían los capacitores variables y ajustables. Estos capacitores presentan una capacidad que podemos variar entre ciertos límites. Al conectar corriente alterna en un condensador, circula una corriente que lo cargará, originando en sus bones una caída de tensión. Al decir que porque por el condensador circula una corriente, se debe puntualizar que dicha corriente nunca atravesará su dieléctrico. Lo que sucede es que en el condensador se carga y se descarga al ritmo de la frecuencia, por lo que la corriente circula extremadamente entre sus armaduras. Esto hace referencia a la corriente de conducción, por el que en el interior del dieléctrico podemos hablar de la corriente de desfasamiento. Mi conclusión para esta práctica es podemos ver cómo la tensión actúa en los diferentes elementos pasivos, que es el resistor y el capacitor. Junto con el osciloscopio pudimos ver el ángulo de desfase que genera en ellos y pudimos hacerlo también analíticamente para comprobar que nuestros datos eran correctos. Como conclusión de esta práctica pude observar el análisis de tensiones y corrientes en el circuito entre el capacitor y la resistencia, al igual que comprobarlas de manera analítica y en el osciloscopio ver su onda de desfasamiento. Mi conclusión para esta práctica fue, ya que fue interesante ver cómo también podíamos calcular la resistencia y la capacitancia en un circuito RC. Como también podríamos ver en la práctica o a lo largo de esta, podríamos notar que nuestro osciloscopio la tensión nos la marcaba un poquito más alta de lo normal, así que tuvimos que hacer cálculos a lo largo de la práctica para que esta no fuera afectada a nuestros valores reales, también
las conexiones en paralelo para que saliera adelante la práctica.